y a todas. Mi nombre es Karina Nabone, en representación del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, y junto a la compañera Mara Rivera, nos toca en este periodo ejercer la coordinación del Comité de Mujeres de Argentina del Internacional de Servicios Públicos. En nombre de todas las compañeras de los distintos gremios que lo conformamos, queremos darles la bienvenida y también agradecerle muy especialmente a Sofía, a quien ahora María Isabel va a presentar con propiedad, como merece, este aporte de lujo. Asimismo, y como en cada una de las charlas que hemos organizado, queremos dejarles el saludo de nuestra compañera secretaria general de la ISP, Rosa Paganelli, de la Coordinación Argentina, en la persona del compañero Federico Dávila, nuestro vicepresidente Interaméricas, y también de todos los secretarios generales y comisiones directivas de cada uno de nuestros gremios que conformamos la ISP. Antes de comenzar, un par de precisiones técnicas y de organización. Les pedimos mantener los micrófonos apagados durante toda la charla. Luego de la exposición de Sofía vamos a tener la oportunidad de formular preguntas. En principio lo haremos vía chat. Les pedimos que las escriban. Y el cierre de la charla estará a cargo del compañero Marcelo Di Stefano, a quien después voy a presentar, y con él concluye la actividad. Por eso quédense hasta el final. Sin más, tengo el gusto de darle la palabra a nuestra representante alterna al Comité Mundial de Mujeres por el Cono Sur, la compañera María Isabel Verón, del gremio APOC. María Isabel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Sí, también expresó ese sentimiento. Ante todo le doy las gracias. Está silenciada, Isabel. Claro. Ah, me silenciaron. No me corten la palabra, por favor. Ante todo le quiero dar las gracias a todos los compañeros que están presentes. De ellos tenemos casi 4 o 5 secretarios generales, el Comité de Jóvenes de la Argentina en pleno, las coordinadoras de jóvenes tanto de Cono Sur como de Interamérica, está Jaycee de Brasil, hay compañeros de México, de la Contúa, y tenemos compañeros de varias provincias y distintos lugares también de la provincia de Buenos Aires. Esta charla viene a continuación, digamos, de un ciclo de charlas que hicimos a lo largo de estos meses, donde más que nada planteamos y comunicamos qué hacíamos en cada uno de nuestros gremios, cómo enfrentábamos los distintos desafíos, y ahora esta charla es una charla distinta. Es una charla que le pusimos de nombre Mujeres, Tecnología y Mundo de Trabajo, y queremos empezar a ver distintos aspectos que hacen al nuevo mundo, al futuro del trabajo, que ya no es el futuro del trabajo, es el presente del trabajo hoy, y cómo influye tanto en las mujeres como en los trabajadores y en los sindicatos. Hoy en este contexto de pandemia se está debatiendo la necesidad de un nuevo orden económico, político, social, que implicaría un cambio en el modelo económico global y local y en el modelo de desarrollo de los países. También surgieron y proliferaron nuevas formas de trabajo digital, teletrabajo y otras modalidades con sus ventajas y desventajas. A las mujeres se nos triplicó el trabajo. Hablamos de aplicaciones, plataformas, cadenas de valores, derecho a la desconexión, sociedad de control, capitalismo cibernético, etcétera. En fin, un nuevo lenguaje, una nueva economía. Esta, para nosotros, nueva economía digital es la que, junto a la economía de los cuidados y los empleos verdes, son las que van a generar los nuevos empleos. Esta economía digital hace nacer nuevos derechos, plantea nuevos derechos a conquistar y también nos deja muchas interrogantes que tenemos que ir aprendiendo de la mano de los que conocen de inteligencia artificial y espacio cibernético. Por ejemplo, el derecho sobre los datos de los trabajadores, los derechos económicos de los datos, el derecho a la desconexión. Y como preguntas, algunas de las miles de preguntas que nos hacemos, ¿quién es el dueño de los datos? ¿Los datos son un bien común? ¿Los datos son del pueblo? Yo siempre digo, ¿los datos son Nakampoc? ¿Los datos son un bien común?
Los datos son también una herramienta sindical y un elemento de la negociación colectiva. Yo la contestaría como afirmativa, pero es un debate que nos tenemos que dar. ¿Cómo vamos a negociar salarios sobre la base de los datos generados por los trabajadores? No ya por expediente terminado, ni por presentismo, ni por nada. Sobre datos, sobre aplicaciones, sobre plataformas, sobre cosas que desconocemos, porque en esto somos casi analfabetos digitales, como dicen en la jerga. Todos estos nuevos conceptos nos obligan a repensarnos como trabajadores y también como dirigentes sindicales. Y por eso, la primera que pensamos es en Sofía, para que nos dé un puntapié inicial para esto que es largo y que recién empieza. Sofía Escacerra es economista, especialista, investigadora y asesora en comercio internacional, comercio de datos y cadenas globales de valor, inteligencia artificial y empleo del futuro. Docente en el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad de 3 de Febrero, secretaria de Asuntos Internacionales de la FAECIT, Federación Argentina de Comercio y Servicios, y en tal sentido también integra Uniamérica. Es flamante directora del Departamento de Estudios sobre Inteligencia Artificial de la UNTRED, máster en Relaciones Internacionales de Flaxo, asesora en Senado de la Nación, impulsora de varios proyectos de ley, entre ellos la Ley de Teletrabajo, especialista en comercio internacional e impacto de la inteligencia artificial en el empleo en Fundación Foro del Sur, docente en ACTRAC OIT, máster en Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona, máster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de San Andrés, creo que está cursando un doctorado, y columnista de radio, comunicadora, y como si esto fuera poco, también es esposa y madre orgullosa de 3 hijos. Sofía, el micrófono y nuestra atención son todos tuyos. Gracias. Bueno, gracias Isabel. He dicho todo así de corrido, suena demasiado, pero de verdad que no. Y corté bastante, hay más. Igual no soy secretaria de Asuntos Internacionales, No, el secretario es Rubén Cortina, soy trabajás, asesora de la secretaria, ahí está. Estás en el área. Sí. Estoy en el área, Perdón. estoy en el área. Bueno, Estás si se en el escucha área. mal me avisan, porque yo les cuento que me vine lejos de la ciudad de Buenos Aires y un vecino muy amablemente me prestó la clave de su wifi, pero el vecino no está. Entonces estoy en el jardín de su casa robándole wifi a mi vecino, así que el viento no lo puedo evitar porque estoy en un jardín, porque la casa está cerrada, digamos. No es mía esta casa que ven de fondo. Así que si se escucha mal me avisan, veo cómo tapo el viento y esas cosas, ¿no? Así que bueno, arranquemos. Es verdad que este nuevo mundo del trabajo es un rompecabezas, ¿no? O sea, todas estas palabras, todos estos debates que decía Isabel, realmente no puedo, chicos, estoy empezando un webinar, no puedo, vayan, mis hijos. Realmente son un rompecabezas muy difícil de resolver. Ay, Dios mío, me desconectaron la computadora estos chiquititos. A ver, espérenme, estoy así, chicos, discúlpenme. Chicos, me desconectaron la computadora. Gajes del oficio. Pobres. No, es así. No, yo armo y ellos me desarman. Bueno, entonces yo decía, todas estas nuevas palabras de tecnología y demás realmente son un rompecabezas muy difícil de descifrar. Y cuando a mí Isabel me propuso hacer esta charla, un poco la iniciativa era mujeres. Entonces dije, bueno, vamos a descifrar un poco y desentrañar un poco todo esto para las mujeres, ¿no? ¿Qué implica esta nueva economía digital para nosotras sobre todo? Porque yo escucho en muchos lados decir que la tecnología es neutral al género, y como es neutral al género es el gran igualador, ¿no? Que nos va a igualar porque no importa quién trabaja del otro lado de una computadora, la paga es la misma, que la tecnología es accesible tanto para hombres como para mujeres. Entonces hay como todo un mito alrededor de la tecnología de que nos va a ayudar a igualar las condiciones de género de cara a los años por venir en esta nueva era digital. Entonces dije, bueno, vamos a desentrañar un poco eso. Para empezar, cuando algo es neutral, siempre que algo es neutral, favorece al más poderoso. O sea, esto es una base, ¿no? O sea, decir que algo es neutral no significa que es equidad o que es igualador, sino que significa, lisa y llanamente,
que el más poderoso sale ganando. Digamos, esto es una realidad que nos atraviesa, ¿no? O sea, si la ley fuera igual para todos, entonces favorecería al más poderoso. Justamente, por ejemplo, las leyes laborales favorecen más a los trabajadores porque sabemos que en una relación de poder entre el empleador y el empleador tiene más poder que el trabajador, con lo cual las leyes laborales son más propensas a otorgar más derechos a los trabajadores que a los empleadores. Y así con todo, ¿no? Entonces, si algo es igualado, si algo es neutral, sabemos que ya ese concepto lo tenemos que empezar a desandar. Entonces, un poco, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo nos afecta la tecnología en este nuevo mundo del trabajo? La realidad es que la tecnología nos afecta por muchísimas vías, o sea, hay muchísimas vías por las cuales los trabajadores nos vemos afectados a través de la tecnología. La primer gran afectación que tenemos de tecnología es a través de utilizar la tecnología como herramienta para acompañar el trabajo o la tecnología para reemplazar el trabajo, ¿no? Esto es clave porque nos indica, a ver, esperen un... Ahí está, discúlpenme, gente. Ahí empezó a cargar de nuevo la computadora. Mi marido tocó algo y volvió a cargar milagrosamente la computadora. Bueno, entonces nos afecta como herramienta, pero también al reemplazarnos. Como herramienta, lo que vemos es que la tecnología, a mí me gusta una frase que no es mía, es de un abogado laboralista que se llama Juan Manuel Ottaviano, que él dice que el mundo del trabajo no está enfermo de robótica y de tecnología, sino que está enfermo de fraude laboral. Y la tecnología en los últimos años se ha utilizado para sistemáticamente cometer fraude laboral. ¿Para qué? Para sobrecargar a los trabajadores, para reemplazarlos a veces cuando no es necesario. En muchos casos se utiliza tecnología en cosas que no es necesario utilizar tecnología, y se mal utiliza tecnología y se reemplazan trabajadores que no deberían ser reemplazados en muchos casos. El otro día, por ejemplo, miraba un video en Twitter de un aparato de inteligencia artificial que habían diseñado para reemplazar un camarógrafo en un partido de fútbol. Y la inteligencia artificial se confundía la pelota de fútbol con la cabeza pelada de un juez de línea. Entonces, en vez de seguir a la pelota, la cámara seguía la cabeza del juez de línea, ¿no? Bueno, entonces ese es un caso fallido de tecnología, porque se tiende a creer que si no sé, hay alguien hablando, si pueden silenciar los micrófonos les agradezco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una tendencia a creer que si algo es tecnológico es mejor, ¿no? Que si es tecnología es mejor, que si es tecnología va a funcionar mejor, y no siempre pasa eso. Y los trabajadores tenemos que ser conscientes que cuando se aplica tecnología en nuestros ámbitos de trabajo, no siempre es para mejor, no siempre es más eficiente. Hay veces que sí y hay veces que no. Como principio general, la tecnología no debería reemplazar una habilidad que afecte las vidas humanas, ¿no? Eso es como primero y principal. O sea, si por ejemplo, un algoritmo que va a determinar si a mí me van a echar del trabajo, eso no deberíamos poderlo aceptar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque el algoritmo tiene una manera muy particular de juzgar las cosas que lo vamos a ver más adelante. Pero la realidad es que la inteligencia artificial y la tecnología no siempre hacen el trabajo mejor que los seres humanos. Hay algunas cosas para las cuales sí sirven y otras cosas para las cuales no sirven. Después está el mito del reemplazo, ¿no? De que todos vamos a ser reemplazados por robots. La realidad es que tanto si es como herramienta o si es como reemplazo, lo que más necesitamos los trabajadores es capacitación. Capacitación para poder migrar de habilidades laborales o capacitación para poder acompañar una herramienta tecnológica a nuestras habilidades laborales. El otro día estaba en un foro de inteligencia artificial del Hospital Italiano, y una cosa que se decía ahí decían, los médicos no vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial, pero aquel médico que no sepa utilizar inteligencia artificial en sus diagnósticos, muy probablemente vaya a ser reemplazado. O sea, si vos no aprendés una nueva herramienta tecnológica, muy probablemente te quedes sin empleo, digamos, ¿no? O sea, el tema no era que la inteligencia artificial iba a reemplazar al médico o al trabajador, sino el tema era que ese trabajador, si no aprendía a hacer un upskilling, ¿no? Unas nuevas habilidades a través de la utilización de tecnología, ese trabajador iba a terminar siendo reemplazado eventualmente por otros trabajadores que se acompañan de tecnología y por ende pueden ser más eficientes.
Esto a nosotras nos toca de lleno cuando es capacitación. ¿Por qué? Porque a nosotras si nos vienen a decir, primero y principal, que está investigado a nivel mundial, que las mujeres tenemos menos acceso a la tecnología y sabemos usarla menos. O sea, hay un estudio de la CEPAL que dice que los hombres lo utilizan mucho para hacer trámites, para utilizar herramientas nuevas y demás, y para videojuegos y entretenimientos, y las mujeres principalmente usamos la tecnología para comunicación. Sí, ya sé, el chiste machista se puede hacer, de que nosotras nos la pasamos hablando, pero la realidad es que hay estudios generales que dicen que las mujeres lo usamos más para comunicación que para ninguna otra cosa. Esto se debe fundamentalmente a que las mujeres nos hacemos cargo de las redes de cuidado, y por ende para nosotras la tecnología, el celular, es mayormente una herramienta de comunicación, o sea, para comunicarnos con la maestra, con los compañeros del colegio, con los compañeros de trabajo, organizar. ¿Cuántas de nosotras nos hemos transformado en la agenda del mundo en los últimos años, ¿no? Agendar la reunión, hacer tal cosa, haceme acordar qué. Somos el recordatorio del mundo, haceme acordar qué. Esa frase para nosotras es moneda corriente. Entonces nosotras usamos mucha más la tecnología para usos que no son tan productivos. Los usos más productivos es utilizarlo como herramienta, incorporarlo a nuestra vida, aprender habilidades nuevas con esa tecnología. Y eso es lo que mayormente hacen los hombres. Entonces, eso es lo primero y principal. Después, si una herramienta tecnológica va a venir a dejarnos sin empleo, cosa que puede ocurrir, tenemos que recapacitarnos para insertarnos de nuevo en el lugar de trabajo. Y ahí entra lo que se llaman las paredes de cristal, ¿no? O sea, hasta qué punto una mujer puede moverse de sector, porque hay un montón de condiciones socioculturales, socioeconómicas, y también propias de la persona y de las habilidades que le hicieron creer que no puede adoptar para poderse mover de un sector a otro. De hecho, es muy difícil que las mujeres ingresen en carreras STEM. Por suerte cada vez hay más, pero la realidad es que es un desafío lograr que más mujeres se metan en carreras STEM. Entonces, estas paredes de cristal que tenemos las mujeres, por temas de estructura, pero también por temas propios, son muy complicadas a la hora de recapacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Eso por un lado. Después está el famoso teletrabajo, ¿no? Este tema que nos atraviesa durante la pandemia, que mucha gente últimamente me hace hacer charlas sobre teletrabajo, y yo digo, sáquense de la cabeza, esto que estamos haciendo ahora no es teletrabajo, esto que estamos haciendo ahora es trabajar con lo que podemos, con las herramientas que podemos, en un contexto de crisis, ¿no? Esto no es teletrabajar es con derechos. Y para eso, por suerte, en Argentina ya se logró una ley, pero hay muchos otros países donde eso todavía es un debate que está en puja, ¿no? Y que todavía no se logró una ley para ver cómo implementamos un modelo de teletrabajo con derechos post pandemia, una vez que los niños vuelvan a las clases y las mujeres podamos organizarnos mejor la jornada. Pero la realidad es que el teletrabajo también nos atraviesa de maneras distintas, porque las mujeres tenemos horarios más atravesados, generalmente juega mucho a nuestra en contra el ya que estamos. El ya que estamos es terrible, porque el ya que estamos es, bueno, ya que estás en tu casa, bueno, entonces no pongas a alguien para limpiar la casa, o ya que estás en casa, anda a buscar vos a los chicos al colegio, o ya que estás en casa, ¿por qué no preparás la cena? O ya que estás en casa, ¿por qué no llevas a los chicos al médico? Entonces el teletrabajo no es lo mismo para un hombre que para una mujer, claramente no es lo mismo para un hombre que para una mujer. La mujer tiene mucha más sobrecarga de tareas de cuidado, y el ya que estamos nos juega muy en contra a la hora de teletrabajar, porque se sobrecarga aún más sobre los hombros de las mujeres lo que ya estaba sobrecargado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo vemos en un contexto de aislamiento, sin clases presenciales, con clases virtuales, o si lo vemos fuera de ese aislamiento, igual el impacto no es el mismo para mujeres que para hombres. Entonces, hay que empezar a tener una agenda de derechos respecto a eso y empezar a ser conscientes que un siglo de feminismo, tratando de sacar a las mujeres de su hogar para llevarlas a los mercados de trabajo, no podemos permitir que irrumpa la tecnología y nos vuelva a meter adentro de nuestras casas. Por eso, por ejemplo, en la ley de teletrabajo que se logró en la República Argentina, está presente, además del tema de cuidados, el principio de reversibilidad, que para mí el principio de reversibilidad es feminismo en estado puro. ¿Por qué? Porque si no, muchas compañeras van a optar por el teletrabajo porque tuvieron un hijo y entonces así puedo alargar la licencia y quedarme más tiempo con el bebé y amamantarlo y demás. Y después, si no tengo un principio de reversibilidad, ¿cómo vuelvo al trabajo, digamos? ¿Cómo vuelvo a la presencialidad?
Entonces se utiliza el teletrabajo para volver a encerrar a las mujeres en los ámbitos del trabajo, dentro de la casa, como si la mujer fuera para eso. Y eso es un problema muy importante, sobre todo para las estructuras políticos y sindicales. ¿Por qué? Porque menos mujeres en presencialidad, es menos mujeres con las que podemos construir un sujeto político sindical, y por ende corremos riesgo que en 10, 20, 30 años las estructuras sindicales se nos vacíen de mujeres, ¿no? Porque las mujeres empiecen a optar por el teletrabajo poco a poco y cada vez tengamos menos representación sindical adentro de los sindicatos y por ende los sindicatos no lleven o no representen las demandas de las mujeres. Con lo cual tenemos un doble desafío como mujeres y como sindicalistas de salir al encuentro de esas mujeres y empezar a abordar estrategias de cómo llegar a través de redes, a través de internet y a través de otro tipo de actividades a aquella mujer, a esa compañera que opta por el teletrabajo, lo cual es sumamente respetable, porque nadie puede ir en contra de la elección de una persona que quiere optar por teletrabajar, si es que así lo desea. Después hay otro tema, que es la hiperconectividad. La tecnología también en los ámbitos de trabajo nos atravesó a través de la hiperconectividad. Eso ya lo veníamos sufriendo antes de la pandemia y antes del teletrabajo, pero no era tan notorio. Ahora con el teletrabajo instalado y con la pandemia, con la cuarentena, la hiperconectividad se hizo presente de una manera bestial. Entonces ahora vemos WhatsApp a cualquier hora, no podemos terminar de trabajar, que ya nos llegan más cosas. Las mujeres que somos madres estamos aún peor demandadas porque tenemos 300 grupos de WhatsApp de los chicos, del colegio, de los padres, de todo. Entonces, mensajes que llegan y que ni siquiera hay tiempo para leerlos. Entonces, empezamos a ver un problema muy grande de conectividad. ¿Eso con qué se soluciona? Bueno, básicamente un derecho que en Argentina se conquistó en la ley de teletrabajo, pero hay que seguir conquistándolo para todos los trabajadores, sean teletrabajadores o no, que es el derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital no es el derecho a apagar mi teléfono celular cuando yo salgo de la jornada, porque yo acá también tengo mi vida privada, con lo cual si yo apago mi teléfono, apago mi vida privada también, y no puede ser que el derecho del trabajador sea el derecho a perder sus relaciones personales, eso no puede ser así. El derecho a la desconexión digital es el derecho que tiene todo trabajador a no recibir mensajes fuera del horario de trabajo. O sea, a no recibir mensajes fuera del horario de trabajo. O sea, que tu empleador no tiene derecho a contactarte, ni tu empleador ni tus compañeros de trabajo, a contactarte fuera de un horario estipulado. Y esto es sumamente importante. Hay gente que me dice, bueno, pero yo por ahí elegí teletrabajar porque quiero trabajar a las 3 de la mañana. Bueno, nadie te quita ese derecho, vos podés trabajar a las 3 de la mañana. El problema es que no deberías estar molestando a un compañero a las 3 de la mañana, porque si no al final estamos trabajando 24/7. Y esto se logra de manera muy simple, programando los mails. Por ejemplo, yo mando un mail, pero lo programo para que salga el otro día a las 9 de la mañana. Y eso es tan fácil, eso lo hace Gmail, lo hace cualquier cuenta de mail, no necesitas ser muy techie y muy nerd y muy geek para poder saber cómo programar un mail. Se hace perfectamente. Se pueden programar las plataformas educativas para que a los pobres docentes no les lleguen avisos a cualquier hora de la noche, durante los fines de semana. Es empezar a ordenar un poco las comunicaciones. ¿Por qué? Porque esto también es igualdad de género. ¿Y por qué es igualdad de género? Bueno, porque si responder mensajes fuera del horario de trabajo es visto como una habilidad laboral, como una persona que tiene la camiseta puesta de la empresa o del lugar donde trabaja, ¿quiénes se imaginan que son más propensos a responder mensajes fuera del horario de trabajo? Bueno, evidentemente no hace falta que se los diga, los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres llegamos a nuestra casa después de trabajar y tenemos que ir a hacer las compras, hacer la comida, poner el lavarropa, atender a los pibes. Entonces, evidentemente, si eso es visto como una habilidad laboral, el tener la camiseta puesta, el contestar mensajes fuera de horario, evidentemente ellos la tienen mucho más puesta que nosotras. Entonces hay que empezar a cambiar el mindset, hay que empezar a cambiar la forma de ver las cosas y que esto no sea visto como una habilidad laboral, sino que sea visto como una falta de respeto al trabajador, que es lo que realmente es, porque le estamos quitando soberanía sobre su tiempo libre. O sea, el trabajador está perdiendo soberanía sobre su tiempo libre porque cuando está libre en su casa queriendo leer un libro, no para de recibir mensajitos en el WhatsApp del trabajo, de compañeros, de lo que sea. Entonces hay que empezar a ordenar las comunicaciones, cada cosa en su lugar.
Esto también tiene otra dimensión de género, que es que si recuperamos la soberanía sobre nuestro tiempo libre, evidentemente favorecemos a repartir mejor los cuidados hacia adentro del hogar. Porque, seamos sinceras, la excusa de tengo que contestar esto porque mi jefe me está contactando, se interpone a bañar un niño, a ir a hacer las compras, a un montón de cosas. Con lo cual, si nosotros como familias empezamos a recuperar la soberanía del tiempo libre, evidentemente esto va a ayudar a que nos organicemos hacia adentro de las familias mucho mejor en la economía de cuidados. Entonces, hay que empezar a poner el límite como trabajadores a estas conectividades, hay que empezar a decir, hasta acá llegaste, basta, a partir de las 8 de la noche, de las 6 de la tarde, o de la hora que sea, no me podés mandar más mensajes, punto, se terminó, porque si vos me seguís mandando mensajes, yo al final trabajo 24/7 y al final nunca puedo desconectar y soy más propensa a tener síndrome de agotamiento crónico y un montón de enfermedades que en las mujeres son mucho más, porque como tenemos más hiperconectividad, porque tenemos toda esta carga adicional de conexiones con las escuelas, con las familias y demás, entonces evidentemente somos más propensas a tener este agotamiento crónico en la cabeza porque tenemos 18.000 cosas y encima se nos usa de agenda, con lo cual estamos estalladas las mujeres. Entonces, en ese sentido, la tecnología no es igual para hombres que para mujeres, los hombres tienen mucha menos hiperconectividad que las mujeres. Entonces, me encanta porque cuando la CEPAL dice que las mujeres lo usamos más para comunicación, el teléfono celular, que para adquirir habilidades, y el chiste fácil suena de que, porque ustedes hablan hasta por los codos, y la realidad es que porque nos están agotando la cabeza usándonos de agenda, de recordatorio, de todo, ¿no? Así que bueno, eso por otro lado. Después está el tema de la violencia en Internet, eso también, esto es clave. Está el tema de la violencia, el tema de la sexualidad en Internet y demás. Las mujeres, por ejemplo, en muchos lugares del mundo la prostitución está prohibida, pero en algunos lugares del mundo las plataformas no se hacen responsables de los contenidos que publican, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sos un gigolo, digamos, si tenés mujeres y las usás para trata, de explotación sexual, vos no podrías tener un burdel, pero sí las podés ofrecer a través de Instagram, por ejemplo, y eso sería legal. Y esto que yo digo, por ahí suena muy loco, pero en algunos lugares del mundo está estallando. O sea, la prostitución y el tráfico sexual de mujeres a través de Internet está estallando. Es un negocio infernal porque han encontrado la legalidad en poder ofrecer mujeres esclavas a través de Internet. Una cosa es la prostitución elegida por la compañera, eso es un debate que no me voy a meter, hay mujeres abolicionistas, mujeres que no, eso es un debate muy complejo, pero yo estoy hablando de personas que someten mujeres para ofrecerlas sexualmente en Internet. Y esto está estallando por culpa de la poca responsabilidad que tienen las plataformas respecto de los contenidos que ofrecen a través de Internet. No solamente eso, sino que también está todo el tema del ciberacoso y el ciberbullying a través de Internet. Muchas compañeras, cuando empezaron a teletrabajar o empezaron a utilizar servicios de Internet, ocurre que por ahí un cliente le gustó de la chica que la atendió, crea un perfil falso, una cuenta falsa, y las empiezan a acosar a través del mail, a través de su WhatsApp, a través de un montón de situaciones. Entonces, esto es una realidad. No solamente eso, sino que también, por ejemplo, compañeras que han empezado a ser emprendedoras, que han sacado su propio negocio y encuentran mensajes de todo tipo en sus redes sociales, como anda a lavar los platos, les denuncian las cuentas, les hacen un montón de bullying, las tiran abajo, ¿no? Gorda, ¿qué venís vos a promocionar estos productos? Digamos, hay toda una serie de ciberbullying respecto de la mujer, donde se la critica de una manera mucho más fácil a través de Internet, porque obviamente los cobardes, como no tienen que dar la cara, resulta mucho más fácil ejercer violencia a la mujer a través de la web. Y esto es una realidad que hay que empezar a abordar y hay que empezar a hacer protocolos para estas cuestiones, porque no es justo que las mujeres tengamos que trabajar a través de Internet, siendo Internet un lugar mucho más hostil para nosotros que para ellos. Y esto es una realidad. Si no, no hace falta más que ir a Twitter y ver cómo tratan a las mujeres políticas, cómo tratan a personas como Graciana Peñafort y demás, por mencionar alguna, donde postean un post y abajo es una catarata de insultos, una cloaca hacia estas mujeres,
cuando a un hombre no le hacen lo mismo, digamos. Y esto atraviesa todos los partidos políticos, todas las clases sociales, no tiene nada que ver con una rama o con la otra, digamos, no tiene nada que ver con nada, tiene que ver con un nivel de agresividad que hay en la red infernal hacia las mujeres. Y esto es una realidad. De hecho, hay una campaña que se llamó Toxic Twitter, que era para visibilizar cómo se trataba a las mujeres en Twitter, pero esto ocurre en todas las redes sociales. Y el tema de la trata de mujeres a través de Internet se está volviendo escandaloso. Después está el otro gran tema al cual quiero abordar, de cómo nos afecta a las mujeres, que es a través de la economía de plataformas. La economía de plataformas se habla muchísimo acerca de la precarización laboral, de que son trabajadores, que las empresas los interpretan como emprendedores. Yo no me voy a meter en eso acá porque me imagino que todos ustedes ya conocen de la problemática, ya saben cuál es el problema, pero acá hay otra cuestión de fondo que es mucho más profunda, y es que las plataformas, si ustedes se fijan, están segmentadas por género. ¿En qué plataforma se ubican las mujeres? Voy a hacer otra cosa. Ahí está. ¿En qué plataforma se ubican las mujeres? Las plataformas, ahí está. ¿En qué plataformas se ubican las mujeres? Las plataformas donde se ubican las mujeres son las menos visibles. ¿En cuáles nos ubicamos? En Airbnb, en Dog Hero, en Ubercare, en plataformas que no están en la calle. Por ejemplo, Rappi, Globo y Uber son plataformas fuertemente masculinizadas. Hay compañeras mujeres, pero está fuertemente masculinizada la mano de obra en las plataformas más visibles. Y casualmente las plataformas más visibles son las que tienen organización sindical, o por lo menos las que tienen una incipiente organización sindical, y las plataformas menos visibles, donde más nos ubicamos las mujeres, ni se habla. La verdad es que ni se habla de sindicalizar a las mujeres que están en Solvers, en Mercado Libre, en Dog Hero, en Ubercare, en Airbnb, ni se habla, no está ni en el tapete organizar a las mujeres que trabajan a través de plataformas. Se habla de organizar Uber, se habla de organizar Rappi, Globo, que son plataformas fuertemente masculinizadas. ¿Por qué? Porque están en la calle, porque las ves. Las otras están invisibles. Y esto es un problema, porque si empezamos a generar estructuras sindicales de plataformas, evidentemente lo que va a ocurrir es que los dirigentes sindicales de esos sindicatos mayormente van a ser hombres, y por ende las demandas de las mujeres trabajando en plataformas van a quedar invisibilizadas. Evidentemente esto va a ser así. Entonces esto es un riesgo y algo que tenemos que empezar a plantear como mujeres, de ir a buscar a todas esas compañeras y organizarlas sindicalmente también en esas plataformas. Así que eso es otra cosa. Pero después también está a través del management algorítmico de la fuerza de trabajo. ¿Esto qué significa? Bueno, a través de las plataformas se vino a imponer un modelo que está empezando a imponer en otros sectores de la economía, que es el de organizar a los trabajadores a través de un sistema algorítmico o de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacen los sistemas algorítmicos? No sé si ustedes saben o están familiarizados con qué es un algoritmo. Pero un algoritmo, básicamente, a mí un ejemplo que no es mío, no me lo adjudico, es de una matemática que se llama Cathy O'Neil, que a mí me gusta mucho decirlo porque muestra a las claras lo que es un algoritmo. Que dice, ella tiene un algoritmo en la cabeza y que le dice todas las noches qué tiene que preparar para cenar. Ese algoritmo tiene variables. Las variables son qué comió al mediodía, qué comieron la noche anterior, qué tiene en la heladera, cuántas ganas de cocinar tiene, qué le gusta a la familia, no sé, la valoración nutricional de los alimentos, si tiene muchas o pocas ganas de estar frente a la cocina, si tiene ganas de ir a comprar ingredientes nuevos, si tiene plata en la billetera para ir a comprar o no, digamos, tiene un montón de variables. Esas variables tienen datos, ¿no? Datos. Y ella en base a eso tiene un algoritmo donde maximiza y decide todas las noches qué va a cocinar para la familia cuando llegue la noche, ¿no? Esto es un algoritmo, básicamente ese es un algoritmo. Entonces, el algoritmo que juzga al trabajador diría cuántos pedidos se entregó, cómo lo hizo, en cuánto tiempo, si aceptó todos los pedidos, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Las variables. Ahora bien, ese algoritmo, ella dice, si lo manejo yo, tiene un resultado. Pero si lo maneja mi hijo de 5 años, evidentemente va a tener un resultado muy distinto del mío. ¿Por qué? Porque mi hijo de 5 años va a valorizar mucho más los gustos de la familia que la valoración nutricional. Entonces la milanesa con papa frita le va a ganar al pollo con ensalada, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué te muestra?
que el algoritmo que maneja la fuerza de trabajo también funciona de la misma manera. ¿Y quién decide cuál es el criterio para juzgar a un trabajador? Digamos, ¿quién decidió ese criterio? ¿Quién decidió que una variable ponderaba más que la otra? ¿Quién decidió que un dato era más importante que el otro? Bueno, normalmente el que los decide son hombres blancos, de más de 35 años, con estudios universitarios, que viven en países desarrollados, ¿no? Esas son las personas que deciden esos algoritmos. No somos nosotras los que decidimos esos algoritmos. Con lo cual, ya de por sí es mucho más probable que el algoritmo tienda a juzgarnos de una manera mucho más severa porque está programado con unos criterios hechos por una población determinada, ¿no? Que tiene características determinadas. Pero además de eso, mucha gente te dice, bueno, el algoritmo no mira el género, el algoritmo juzga. Entonces volvemos al principio de la charla. Si algo no mira el género, si algo es neutral, ¿qué termina siendo? Y favoreciendo al más poderoso. Entonces, por ejemplo, si una variable va a ser cuánto tiempo tardás en entregar un periodo, evidentemente los hombres en promedio pedalean más rápido que las mujeres. Entonces, si en promedio los hombres pedalean más rápido que las mujeres, ¿cómo creen que el algoritmo va a juzgar a la repartidora? Bueno, evidentemente va a penalizarla mucho más que al hombre. No hace falta ser Einstein para darse cuenta que esto es un problema, porque si los algoritmos empiezan a aplicar en todos los ámbitos de trabajo, bueno, tenemos un problema porque vamos a tener sistemas automatizados que nos van a discriminar sistemáticamente solamente por el hecho de ser mujeres. Y esto es lo que no podemos permitir. A todo esto se nos suma un problema más todavía, que es la llegada del 5G. El 5G, que es la nueva tecnología de telecomunicaciones que va a haber de cara a los próximos años, mucha gente cree que es como una red más rápida, y no es una red más rápida, es algo mucho más complejo que eso. El 5G va a permitir el Internet de las cosas, y va a permitir una revolución a nivel industrial sobre las formas en las que se produce, y se va a empezar a recolectar una enorme cantidad de datos de las personas, en todo sentido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una heladera inteligente, esa heladera va a saber qué compro, cómo lo consumo, de qué manera, me va a poder poner una pantalla y me va a decir, mirá que la manteca que vos comprás está de oferta acá cerca, a 3 cuadras, o mirá que hoy no te conviene comer manteca porque ya comiste ayer, y te vas a engordar, ¿no? Todas estas cosas te las va a poder decir tu heladera, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener una enorme cantidad de datos de nuestra vida privada, de nuestros gustos, de nuestras costumbres, de nuestros usos, y esto va a permitir un salto industrial. Muchos sectores se van a volver exportables. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo sectores que tradicionalmente no eran exportables, hoy día sí lo van a hacer. Por ejemplo, la educación. Una maestra entra a un aula y le da clase a los chicos, con lo cual eso no es un servicio exportable. O sea, esa maestra no puede darle clase a chicos en Brasil o en Bolivia o en Colombia. Bueno, a través del 5G y con la realidad virtual aumentada, se espera que cada vez más la educación sea un servicio exportable. Y de hecho, para la educación superior, a través de las clases virtuales, ya está empezando a ser un servicio exportable, ¿no? Donde yo puedo hacer educación a distancia. De hecho, por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy haciendo un doble doctorado, un doctorado en Brasil y un doctorado acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Este sería el caso. Entonces, ahí es donde vemos que esto sí es posible. Pero, por ejemplo, otros sectores, como por ejemplo la medicina, uno dice, bueno, una enfermera no es exportable. ¿Cómo hace una enfermera acá en Argentina para ofrecer servicios de enfermería a un colombiano? Bueno, a través del 5G esto sí va a ser posible. ¿Por qué? Porque la internación domiciliaria, por ejemplo, se va a hacer a través de sensores. Entonces van a venir van a venir los equipos del hospital, te van a instalar sensores en tu casa y vos vas a estar en tu casa internado. Y esa computadora con esos sensores bien las puede estar manejando o monitoreando una enfermera en Colombia, o vayan a saber dónde. Con lo cual va a empezar a haber servicios exportables que antes no lo eran, ¿no? Puestos de trabajo que antes no eran exportables, que hoy día sí lo son. Ahora bien, lo que tiende a pasar siempre en el mundo cuando algo se vuelve exportable es que los hombres se quedan con eso y a las mujeres nos desplazan para abajo en la pirámide. Oh, casualidad, siempre pasa lo mismo.
¿qué es lo que suele pasar? Como los hombres tienen más acceso a la tecnología, más capacitación, y aparte tienen más ámbitos de poder en los lugares de trabajo, lo que tiende a pasar es que el servicio exportable de enfermería se lo quedan los hombres enfermeros. Y las mujeres no, se quedan con la parte hospitalaria del cara a cara, porque aparte existe este mito de que las mujeres tenemos más habilidades blandas, del cara a cara y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el servicio exportable que se vende en dólares, que es mucho más productivo, que es más caro, que tiene mejores salarios y demás, chau, se lo quedan los hombres. Y a las mujeres nos empujan para abajo en la pirámide, ¿no? Otra vez. Entonces, ese es otro riesgo de lo que puede llegar a ocurrir. No solamente eso, sino, por ejemplo, a veces pienso cómo va a afectar el 5G a personas, a mujeres, por ejemplo, que están en el servicio de casas particulares. Imagínense si una casa se vuelve una casa inteligente, ¿no? Estamos yendo hacia eso, casas inteligentes, donde vos puedas manejar una aspiradora por el celular, el aire acondicionado, donde vos puedas manejar la heladera, donde vos le indiques todo a través del celular a tu casa. Entonces vos llegás a tu casa y tenés todo listo porque hay un montón de aparatos inteligentes que vos pudiste ir manejando a través de tu teléfono. Bueno, imagínense una empleada de casas particulares, que son empleadas y empleados, pero en su gran mayoría son mujeres. La realidad es que la gran mayoría de las personas que están en el régimen de casas particulares son mujeres. Imagínense la barrera que van a encontrar esas mujeres para poder trabajar en esas casas inteligentes, ¿no? Porque si una mujer no tiene tecnología digital, si no está acostumbrada, y esto está estudiado a nivel mundial, que las mujeres tenemos muchísima menos educación digital que los hombres, si una mujer no sabe manejar, no encuentra respuestas en ese ámbito, le va a ser muy difícil insertarse aún en un trabajo como el de estar en casas particulares. Con lo cual, la tecnología nos va a terminar empujando para abajo de la pirámide en todo sentido, si no hacemos un salto tecnológico de calidad y si no empezamos a educar digitalmente a las mujeres para que empiecen a hacer otros usos, además de las comunicaciones, y empezamos a quitarles comunicaciones para poder bajar la cantidad de carga mental que tenemos y poder destinar tiempo a otro tipo de capacitaciones y a otras cosas. Entonces, para ir cerrando un poquito esta charla, porque ya casi una hora que estoy hablando, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, evidentemente se necesitan respuestas desde la política pública para abordar todos estos temas, pero también se necesitan respuestas desde la política sindical. Necesitamos más mujeres en los sindicatos, necesitamos más participación, necesitamos empezar a darles más respuestas a estas mujeres a través de educación digital y necesitamos sobre todo empezar a llamar a estas compañeras que las han empujado del mercado de trabajo, muchas de ellas que se han convertido en emprendedoras a través de Facebook o de Instagram, muchas que se han insertado en otro tipo de plataformas, compañeras que por ahí eligen teletrabajar y que perdemos noción de quiénes son porque nunca les hemos visto la cara. Empezamos a necesitar tener estrategias para esas compañeras, porque evidentemente si no el riesgo es muy grande a que el día de mañana el sindicalismo sea cosa de hombres, y eso es lo que no podemos permitir. Con todo lo que nos ha costado tener más presencia en los gremios, con todo lo que nos ha costado tener más presencia en las estructuras sindicales, no podemos permitir que la tecnología nos termine empujando, producto de no haber resuelto el debate en torno a la división sexual del trabajo. Entonces las mujeres volvemos a encasillarnos en nuestra casa una vez más, y volvemos a encasillarnos una vez más en puestos de trabajo no tecnológicos, y por ende menos productivos, con peores salarios, con toda la historia que ya sabemos que hemos sufrido las mujeres siempre a nivel global. Así que con esto cierro un poquito, podría seguir hablando durante horas de todos estos temas, pero me parece que ya fue suficiente por esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, la verdad, un privilegio escucharte, y además que identificada me sentí, imagino como muchas, o como la gran mayoría de las que estamos acá, viéndote ahí haciendo malabares entre tu charla, tus obligaciones, lo que querías hacer y los niños, ¿no? Es como estamos las mujeres, como vos bien lo ilustraste, es como estamos todo el tiempo las mujeres en esta nueva realidad que la verdad que nos ha golpeado muy fuerte. Yo reflexionaba acerca de qué importante es para quienes formamos parte de las organizaciones que representamos a las y los trabajadores, capacitarnos,
estudiar en profundidad esta temática, todos estos temas que hacen, como dijo Isabel, al futuro del mundo del trabajo, que hoy es un presente, un futuro que veíamos lejano aún, pero que de repente con todo esto de la pandemia, del confinamiento y de esta nueva realidad, nos atravesó de golpe. Y ya estamos inmersos sin querer en los desafíos y en los riesgos y en las consecuencias que traen aparejado la incursión de la tecnología de lleno en nuestras vidas, del trabajo a distancia, de este teletrabajo que, como vos dijiste, no es un teletrabajo, es un trabajo en el hogar a distancia, improvisado y obligado por la emergencia, y que de repente nos atomiza y nos deja a las mujeres, nos vuelve a retraer al ámbito doméstico, digamos, ¿no? Al ámbito doméstico, pero que encima ya no es doméstico. Ahora se termina confundiendo y se funden las barreras entre lo laboral y lo que era doméstico, y terminamos haciéndolo todo, y ya no es una doble jornada, ya nuestra jornada es interminable. Así es que bueno, nos gustaría abrir a las preguntas, si las compañeras quieren escribirlo por chat o si piden la palabra, así les vamos habilitando el micrófono. Calculo que 2 o 3 preguntas, porque no sé cuánto tiempo va a tener Sofía para poder dedicarnos. Mientras que no se corte puedo seguir, el tema es que todo pende de un hilo, estoy como, logré dar mi charla, ya con eso me siento orgullosa. No, una genia, además, una genia. Bueno, hay un micrófono abierto, y no sé si alguien quiere pedir la palabra o quieren hacer alguna pregunta a través del chat. Ahí puse la ley de teletrabajo porque una compañera la pidió, una compañera no sé de dónde, la pidió ahí, se la dejé, y veo que también de la coordinación de ISP también la pusieron. De México era la compañera, era una compañera de la Contur, María Lourdes. Yo, si nadie pregunta, te quería preguntar, Sofía, una cosa. Yo leí en un artículo tuyo sobre el ciberactivismo. ¿Nos ves a los sindicalistas argentinos como ciberactivistas? ¿Alguna de nosotras? Sí, vamos a encontrar la manera, pero ¿qué hace? ¿Ves al sindicalismo argentino a la altura del desafío de meter el sindicato en la casa de los teletrabajadores para no perder el espacio? Mirá, ¿Qué estrategia? Mira, yo creo que el sindicalismo argentino es muy rico, es muy diverso, Sí. Y tiene muchos recursos. Entonces, creo que lo que está faltando un poco es visionar nuevos horizontes y nuevos escenarios. Y en ese sentido creo que hay que escuchar más a la juventud. Hay que escuchar más a la juventud, porque la juventud tiene muchas respuestas. Miren, ahora el 17 de octubre, al final fue un fiasco, no funcionó, pero porque le faltó infraestructura. En Argentina, el 17 de octubre, todo el mundo quería movilizarse y habían programado hacer una movilización virtual, ¿no? Donde vos te movilizabas a través de una página web y qué sé yo. Al final no funcionó, pero ese es un caso de ciberactivismo que se puede empezar a pensar. O sea, yo lo que digo es, los jóvenes son muy imaginativos. Los jóvenes son muy imaginativos si los dejás, y si les das los recursos, y si les abrís la puerta para que puedan serlo. Entonces, el ciberactivismo no tiene que reemplazar al sindicalismo. A ver, las calles son las calles, y el sindicalismo es el sindicalismo, y eso está bien, y va a seguir siendo así. Pero en esta nueva era digital es necesario empezar a incorporar otras herramientas, porque además, a medida que avance el reconocimiento facial, a medida que avancen los sensores y las ciudades inteligentes, movilizarte a una casa de gobierno va a ser cada vez más difícil, porque lo vas a pagar muy caro. Entonces, la realidad es que el ciberactivismo es una respuesta a eso. Por ejemplo, yo siempre cito el caso de Donald Trump cuando fue el acto de apertura de campaña de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? El tipo se fue a Tulsa, que es una ciudad sumamente republicana, a hacer el acto de apertura de campaña.
y estaban organizando un mega acto donde vos tenías que no comprar, sacar la entrada, era un permiso que tenías que sacar la entrada a través de un sitio web. Bueno, resulta que llegó el día y había más de 1 millón de entradas sacadas. Iba a explotar el estadio, Donald Trump había puesto pantallas afuera, ya se estaba esperando una mega movilización, más de 1 millón de personas habían sacado la entrada. Bueno, resulta que llega el día y no habían llegado ni a juntar ni 7.000 personas. ¿Qué había pasado? Bueno, pasó algo muy simple, que es que un montón de jóvenes en contra de Donald Trump a nivel mundial empezaron a sacar entradas falsas para, perdón por la palabra, cagarle el acto de campaña a Donald Trump. Y lo lograron, porque al final el tipo sale en todas las fotos con las gradas vacías, porque en un estadio para 20.000 personas no llegó ni a juntar ni 7.000. Entonces salen las gradas vacías y Donald Trump hablándole a nadie, a nadie. Las pantallas gigantes no sirvieron para nada, todo el merchandising que habían encargado no sirvió para nada. Entonces ahí tenés un caso de ciberactivismo, donde los jóvenes movilizados a través de internet lograron arruinarle un acto de campaña al político más importante de todo el mundo. A ver, el político más importante de todo el mundo le arruinaron el acto de apertura de campaña. ¿Con qué digo esto? Que todos tenemos que ir a movilizar y arruinarle el acto de campaña a Donald Trump. No, no digo eso. Lo que digo es que si uno escucha a la juventud tiene otro tipo de respuestas y tiene otro tipo de herramientas. E incorporar esas herramientas como una herramienta adicional a los reclamos es estratégico. Lo mismo que decían, perdón, ahí está, lo mismo que decían en el simposio el otro día de medicina, que decían, aquel médico que no sepa incorporar tecnología a sus diagnósticos va a ser reemplazado. No es que la tecnología va a reemplazar al médico, pero aquel médico que no sepa incorporar tecnología va a ser reemplazado. En este caso, para mí, es lo mismo. Aquel movimiento social que no sepa incorporar tecnología como forma de reclamo va a ser olvidado. ¿Por qué? Porque en el futuro cada vez va a ser más difícil salir a la calle. En el futuro, además, vas a necesitar ir a captar a los jóvenes, ir a captar a las mujeres a través de una pantalla. Entonces, la presencia en redes, las campañas de desprestigio a través de ciberactivismo cuando hay que denunciar una empresa, todo ese tipo de estrategias tienen que acompañar a la estrategia sindical. Tiene que ser una sola cosa. No es que las viejas formas de hacer sindicalismo no van a servir, pero hay que incorporar estas nuevas herramientas. No es que el médico viejo con su librito viejo no va a servir, sí va a servir, obviamente, la medicina sigue siendo la misma, pero va a necesitar incorporar estas herramientas. Ese es el mensaje, o sea, eso es lo que a mí me gustaría que quede. Y para eso el sindicalismo argentino lo único que tiene que hacer es empezar a darle más lugar a la juventud y empezar a escucharlos, nada más. Es tan fácil como eso. Porque el ciberactivismo sale de los jóvenes entienden cómo funciona la economía digital, los jóvenes entienden cómo funcionan las redes, los jóvenes entienden cómo funciona un algoritmo, entonces saben cómo hacerlo, saben lo que tienen que hacer, no hay nadie que se los tenga que explicar, no soy yo la que tiene que venir a decir, no, mira, la campaña de ciberactivismo tiene que ser así. No, porque puede ser cualquier cosa, desde un hashtag hasta pasando por reformar la página web, hasta llegar a abrir un canal en, no sé, en TikTok, no sé, en YouTube o una cuenta en TikTok, no sé, pero tienen que estar ahí, o sea, eso, para mí eso es lo que hay que aprender, ese es el aprendizaje que tiene que tener el movimiento sindical mundial, no solamente el argentino, el mundial. Perfecto, Sofía. Darle más lugar a los jóvenes, qué importante. Y tenemos una pregunta, Isa, acá. Una compañera, María de Lourdes Rosales, pregunta, ¿qué puedes comentar, Sofía, sobre el impacto de los tratados de libre comercio y el derecho a la información y el acceso a Internet, en cuanto al derecho a la información y el respeto de los datos personales? Karina, Sofía, les cuento que Lourdes es la vicepresidenta de la CONTUBA y además es la representante del Comité Mundial de Mujeres de Centroamérica por la ISP, Perfecto. así que nos está prestigiando con esta visita. Ya los dejo. Adelante. Un gusto, un gusto. Gracias, Marce. Gracias, Marcelo. Mirá, María Lourdes, los tratados de libre comercio son el gran fiasco y el gran desastre mundial porque fijan reglas de juego que todos sabemos que son
desastrosas para los trabajadores y para la economía, porque son las reglas de juego de las empresas que las dictan ellos mismos. La realidad es que las negociaciones en torno al comercio electrónico, que así se les llama, porque las reglas de la economía digital son las reglas del comercio electrónico, que se están negociando, porque por suerte todavía no están firmadas, por suerte, toco madera, ojalá nunca se firmen, no están firmadas. La verdad es que han sido desastrosas en muchos sentidos, están siendo desastrosas, y sobre todo en cuanto a derecho a la información y respeto a los datos personales. ¿Por qué? Porque lo que hacen es básicamente lo mismo que hacen siempre todos los tratados de libre comercio, que es darle todos los derechos a las empresas y las obligaciones a los estados, ¿no? O sea, básicamente si sos empresa tenés todos los derechos del mundo, si sos estado tenés todas las obligaciones del mundo y ningún derecho. Y en ese sentido el derecho a la información particularmente no está regulado, pero sí lo que dice los tratados de libre comercio, algunos, no todos, pero algunos, en el capítulo de comercio electrónico, lo que están empezando a decir es que no se hacen responsables las plataformas por los contenidos que brindan a través de Internet. Entonces ahí es donde empieza a surgir todo este tema de la prostitución y demás, y además el desparramiento de las noticias falsas, ¿no? Que es un gran problema para las democracias. Ya salimos del ámbito sindical, es un gran problema para las democracias a nivel mundial. Con lo cual, esto es un problema, y si se firman los acuerdos de comercio electrónico, va a ser más complejo aún. No solamente eso, sino que todos los datos que se producen en la economía, sean de información o sea datos de cualquier tipo, lo que se reclama es el free flow of data, o libre movilidad de datos. La libre movilidad de datos lo que dice es que vos podés tomar un dato, llevártelo a través de las fronteras, ponerlo en un servidor en un país lejano, y que ningún país puede venir a reclamarte por ese dato. Y esto también es un problema porque es perder el derecho a la información para los estados, porque imagínense lo que podrían ser los datos de Uber, por ejemplo, para planear una red urbana de transporte, ¿no? O sea, si yo tengo cómo se mueven los choferes de Uber por la ciudad, podría plantear nuevas líneas de transporte público, por ejemplo, para optimizar el recorrido de las personas a través de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero yo perdería derecho como Estado a pedirle a Uber que me comparta esos datos, que me diga, no, señor Uber, usted me tiene que compartir esos datos porque yo quiero planear mejor mi línea de transporte urbano. Entonces usted opera en mi país o en mi ciudad, usted me tiene que dar los datos. Y yo perdería ese derecho a la información como Estado para poder exigir que las empresas de tecnología, sea la que sea, me brinde los datos. Yo siempre digo, ¿qué significará para el sistema educativo argentino, por ejemplo, tener las bases de datos de Google Classroom o de Moodle, ¿no? Ahora con la pandemia, donde todos los datos de todos los alumnos de las escuelas de todo el país se movieron a través de Google Classroom, de Moodle y de un montón de plataformas educativas. Imaginen lo que significaría para un Ministerio de Educación que quiera armar una plataforma integrada, nacional, federal, el día de mañana tener todos esos datos y poder saber qué necesidades tienen todos los alumnos de la República Argentina y todos los docentes de la República Argentina. Así que ese es un tema. Y respecto a los datos personales, los tratados de libre comercio lo que básicamente dicen, además de la libre movilidad de datos, es que si bien entienden que proteger los datos personales es una cosa sumamente importante, ellos no van a regular al respecto y dejan a cargo de cada país. Con lo cual quedás a la buena suerte de que tu país tenga una buena ley de protección de datos personales para proteger tus datos a nivel nacional. Pero obviamente, como siempre, ¿no? O sea, yo en ese caso estoy de acuerdo con la soberanía, pero lo que digo es, siempre lo que hacen es tratar de decir que las empresas no se hagan cargo, ¿no? Las empresas no se hacen cargo de poner sistemas de ciberseguridad, esto es otra cosa, en los tratados de libre comercio, en el capítulo de comercio electrónico, no se están poniendo restricciones de ciberseguridad, lo que se dice es que cada empresa se hace cargo de su ciberseguridad, y no se ponen ni estándares de ningún tipo, ni nada, con lo cual vamos a estar mucho más expuestos a hackeos de información, a que nuestros datos personales sean vulnerados, y en sectores muy sensibles, como por ejemplo el sector médico o el sector educativo, esto puede llegar a ser un problema muy grave, ¿no? Porque se pueden filtrar datos de las personas que no queremos que se filtren. Y esto es realmente un problema. Así que yo en respecto, estoy trabajando mucho con el tema del acuerdo de comercio electrónico, estoy trabajando sobre todo con la red OWINS, que es una red que significa Nuestro Mundo No Está en Venta. Ya hace muchos años que coopero con ellos a través de UNI y a veces también con la ISP.
Y la realidad es que desde Owens estamos peleando muy fuerte para no tener acuerdo de comercio electrónico en la Organización Mundial de Comercio, pero lastimosamente los países negociadores anunciaron que probablemente para diciembre de este año, o sea, el mes que viene, ya tengan el acuerdo cerrado y estén esperando la próxima ministerial para firmarlo, lo cual sería un desastre para nosotros, realmente un desastre para nosotros. La única esperanza que nos queda es el tema de que no lo puedan llevar nunca al plano multilateral, que quede en el plano plurilateral. ¿Por qué? Porque el acuerdo de comercio electrónico, uno de los principios que tiene, es el de neutralidad de la red. Y eso a China no le conviene, porque la neutralidad de la red dice que vos no puedes controlar los contenidos de lo que hay en tu internet. Y China básicamente logró armar un modelo de desarrollo en base a controlar lo que hay en internet. Con lo cual, la única esperanza que nos queda es que China nunca apruebe ese acuerdo en la OMC, pero países como por ejemplo Argentina ya lo aprobó bajo el gobierno de Mauricio Macri, con Susana Malcorra cuando era canciller, con lo cual en muchos países de América Latina realmente estamos muy mal parados respecto del acuerdo de comercio electrónico y tendríamos que empezar a instar mucho más a nuestros gobiernos a que se retiren de la negociación antes de que sea firmado. De hecho, yo estoy esperando a ver si gana Biden las elecciones en Estados Unidos para presionar en la Cancillería para que Argentina se dé de baja del acuerdo de comercio electrónico en la OMC. Es fundamental, porque ellos no querían darse de baja por miedo a que Donald Trump tome represalias contra la República Argentina, pero si gana Biden, ahí vamos a tener que ir como sindicalistas con una carta firmada por todos los sindicatos del país, con los tapones de punta, a pedir que Argentina se retire urgentemente de esas negociaciones, y sería muy bueno que ocurra también en otros países, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. No sé, yo no veo ninguna otra pregunta. Isa, a ver, ¿me ayudan, chicas? No veo que nadie levante la mano. No sé si alguien quiere consultar algo más, hacer una aclaración, algún aporte. Susana Ustares tiene la mano levantada. Susana, Sí, buenas perfecto, tardes. Susana, te dejamos para que... Hola, buenas tardes. Bueno, no solamente comentar que todo esto que se ha disertado, que es macroeconómico, digamos, es macro a todos, visto desde las provincias, tiene un grado de dificultad aumentado. Si, digamos, en este espacio hay problemas de conectividad, problemas de postergación y problemas de distinto tipo, bueno, multipliquemos eso muchísimo para ver lo que es la situación de una provincia, ¿no? De una provincia feudal, de un esquema conservador, atrasado de muchos conceptos, de una tecnología que no arranca, una estructura social compleja, sometida, en una pobreza superior ya al 60%, y yo le veo a esto más dificultad en el esquema que tiene la mujer para verse y autopercibirse dentro de lo que es un esquema sindical, que de por sí se demoniza bastante, porque bueno, de eso se encargan bien los gobiernos, de demonizar a los sindicatos en general. Y otra dificultad es los jóvenes. Decía la disertante, Sofía, que escuchemos a los jóvenes, le demos participación a los jóvenes, pero la realidad, por lo menos nuestra realidad en el interior de la República, es que la juventud está muy ajena al mundo sindical. Si tiene conocimientos, los utiliza en su provecho, y no tienen cultivada una vocación de servicio, de compromiso. La prueba está que no tenemos afiliados de esa franja etaria, porque si trabajan además son vinculados de manera inestable al trabajo, son contratados, son monotributistas. La verdad que veo difícil la situación, muy compleja en el interior de la provincia, y debe ser la realidad de muchos que no tienen las oportunidades de desarrollo tecnológico que hay en las grandes ciudades. Solo poner una mirada hacia el interior,
hacia quienes no tienen, diríamos, ni las estructuras, ni la cabeza trabajada, y es algo a futuro, realmente a un futuro. Ya decimos que está en presente, no hay suficiente desarrollo en las provincias para afrontar esto, estamos virtualmente paralizados, complicados, así y con gobiernos que no ayudan porque no suman a políticas públicas necesarias. Hace muy poco se logró la ley contra la violencia de género, la declaración de emergencia en la provincia, a instancias de un empuje que tuvieron las mujeres en ese sentido frente a 5 femicidios en un mes. De manera que, bueno, son estallidos o chispazos que nos hacen pensar que las mujeres organizadas y movilizadas podemos lograr mucho. Pero bueno, ¿cómo se inicia? ¿Cómo dirías que se puede empezar a cambiar este rumbo hacia tener mujeres más participativas y jóvenes más involucrados? Hola, mirá, Susana, yo entiendo que la realidad de algunas provincias es muy compleja, sobre todo Jujuy, que es una realidad, bueno, todos sabemos el problema que hay con el gobernador y sabemos muy bien que son una de las provincias más tradicionales, junto con Salta y demás, con lo cual entiendo que es un problema grande el que tienen. Pero de cualquier manera, yo no me animaría a decir que los jóvenes no quieren participar. Los jóvenes siempre quieren participar, pero a los jóvenes nunca se los ha motivado a participar. Y esto es una realidad. Por ejemplo, más allá de que estemos de acuerdo o no, no me voy a meter en ese debate porque en el sindicalismo viven muchas miradas distintas, pero por ejemplo respecto del aborto, ¿cuántas mujeres, cuántas chicas se movilizaron por la demanda del aborto? No sé en Jujuy exactamente porque no tengo presente, pero me juego que debo haber habido una movilización en Jujuy también y en todas las provincias. Entonces, a veces es empezar a cambiar un poco la forma en la que nos comunicamos con estos jóvenes. Entonces, empezar a ver cuáles son los reclamos, a escuchar qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Una cosa que a mí me pasa muy seguido es ver este tema del trabajo de plataformas, ¿no? ¿Por qué los jóvenes quieren el trabajo de plataformas? Porque hay muchos jóvenes que quieren trabajar en plataformas. Uno dice, ¿cómo puede ser que quieran esa precariedad laboral? ¿Cómo puede ser? Pero la realidad es que el joven lo que quiere es la flexibilidad, quiere poderse ir de vacaciones, quiere poder elegir sus horarios, quiere otras cosas. Entonces hay que empezar a escuchar esas demandas para ver con qué eslogans, con qué demandas, de qué manera podemos tratar de hacer que se involucren más, ¿no? Con el sindicalismo y con los derechos del trabajo. No estoy hablando particularmente de ustedes, ni de Jujuy, ni de nadie, porque yo entiendo que la situación es sumamente compleja. Lo que digo es tratar de verlo como una herramienta, ¿no? O sea, tratar de ver, de decir, bueno, por ahí, si cambiamos un poco el discurso, si cambiamos la manera en la que nos comunicamos, o por ahí si les damos un espacio de participación a los 3 jóvenes que tenemos en el gremio, por ahí el juego se empieza a abrir cada vez más, ¿no? Y a veces es un poco parar la pelota y sentarse y armar estrategias, si uno realmente quiere que eso ocurra. No sé cómo es la situación particularmente de ustedes, de tu sindicato, porque la desconozco, pero digo, a veces hay que ver cómo uno le entra al tema, porque a veces uno también dice, no, esto acá no se puede, y por ahí buscándole una forma, viendo, cambiando los eslogans, el discurso, la comunicación, la manera en la que él decís las cosas, empezando a incorporar demandas nuevas, como esta cosa del derecho a desconexión, empezando a incorporar cosas como esta cosa de la flexibilidad en los horarios, o viendo qué les interesa a estos jóvenes, si es capacitación, o si es respuestas desde otro lado, digamos, ¿no? Por ahí una app del gremio, ¿no? Y empezando a ver cómo podemos ir haciendo para que se motiven, y probablemente encontremos una respuesta, probablemente la encontremos, porque la juventud siempre se movilizó. La juventud es lo que los caracteriza, digamos. La juventud se caracteriza por ser inquieta, políticamente inquieta además. Entonces,
creo que si empezamos, si uno trata de armar una estrategia más macro, a veces, no te digo que vas a cambiar la realidad de la noche a la mañana, olvídate, eso no va a ocurrir, jamás, nunca, la realidad es años y años y años, pero probablemente sí se puedan cambiar algunas cosas y algunas estructuras. Entonces, así que no es con ánimo de nada, porque te repito, no conozco la situación particular de Jujuy, pero sí, sí por ahí tratar de dar estas herramientas para ver si en el gremio pueden empezar a pensar otros horizontes, otras formas, ver qué les gusta a los jóvenes jujeños, qué los motiva, digamos, por qué eligen este tipo de trabajos cuando los eligen, ¿no? O qué les interesa, ¿no? Por ahí es sentarse a hablar con alguien y decir, che, vos, ¿cómo te gustaría trabajar? Y bueno, así, ay, ¿por qué? Y entonces así ver cuáles son las demandas, cuáles son las cosas que los mueven, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me pasa, mi hija, por ejemplo, está re preocupada con su identidad digital. Está re preocupada con su... Yo no le hablo de mi trabajo, ella ni sabe a qué me dedico. Está re preocupada con su identidad digital. Mamá, pensar que todas las fotos que yo ponga en Instagram, cuando yo sea grande, van a quedar ahí. Y va a haber un jefe que las va a poder mirar. Está re preocupada con eso, re preocupada. Yo me la juego a que no existe ningún dirigente sindical preocupado con la identidad digital de los jóvenes. No es una demanda, no está presente. Entonces, por ahí, a los jóvenes jujeños sí les interesa la identidad digital. Por ahí, digo, no sé, me imagino, estoy tratando de pensar fuera de la caja. Por ahí es una demanda que sí los motiva a decir, che, tenemos fotos haciendo pis en la pelela que pusieron nuestros padres, y ahora esa foto está ahí en Facebook, y la va a ver mi jefe algún día. O sea, ¿qué onda? ¿Entendés? Es una falta de privacidad, me están atacando mi privacidad, mi vida como trabajador va a ser afectada, porque fue afectada mi privacidad cuando yo era niño, porque pusieron fotos mías sin mi consentimiento. Digo, no sé, pienso en voz alta. No estoy diciendo que esta sea la respuesta, digamos, ¿no? Pero tratando de pensar un poco fuera de la caja. Sofía, Sí, aquí la seguro. compañera, perdón. Creo entender entonces que lo que primero tenemos que cambiar la cabeza somos nosotros, ¿no? Porque a veces decimos los jóvenes esto, los jóvenes aquello, y nos dedicamos a criticar o a verlos como inexpugnables, y la realidad puede ser otra. Hay que cambiar el chip y ver cómo los conquistamos. Bueno, Isa sabe de la lucha que tenemos con las mujeres para que incluso hasta los trabajadores que se vean trabajadores a sí mismos, porque esto que vos decís, que les gusta la libertad, que les gusta, y uno dice, che, pero no seas monotributista, si vos sos empleado. No quiero ser empleado, yo quiero ser autónomo. Es decir, que de golpe no se autoperciben como trabajadores, se autoperciben como pequeños empresarios de su propia producción personal y creatividad. Trabajan para sí mismos, son bastante exclusivistas, son bastante también, ¿no? Y aquí en Jujuy tenemos, bueno, marcado una generación de jóvenes por la estructura del clientelismo, del estado de dependencia. Así que hay que va a haber que ser medio sociólogo, digamos, y medio psicólogo, y medio de todo, para poder captar esa franja. Mira, Todavía Susana, nosotros no hemos podido involucrar a los jóvenes. Susana, ojo también con eso, si te sirve de consejo, porque vos decís, ellos no se autoperciben como trabajadores. Preguntale a ese mismo joven que es monotributista si le gustaría tener vacaciones pagas, o si le gustaría tener aguinaldo. Te la juego que va a decir que sí. Lo que ellos quieren es otra cosa, lo que ellos quieren es libertad, lo que ellos quieren es derecho a desconexión, lo que ellos quieren es más vacaciones, lo que ellos quieren son horarios más flexibles. Ellos no es que no quieren ser trabajadores, porque yo me la juego, que si ese joven vos le preguntás si quiere vacaciones, quiere aguinaldo, quiere jubilación y quiere obra social, te dice que sí. Lo que pasa es que si tiene que poner en la balanza todo eso por sobre su libertad, prefiere su libertad. Entonces ahí lo que te está diciendo es, necesito un nuevo derecho laboral, necesito el derecho a la desconexión, necesito que no me molesten fuera de mi horario, necesito que si yo me quiero ir de vacaciones me pueda ir, necesito otras cosas. Pero para mí no es que no se autopercibe trabajador.
te lo dejo como inquietud, digamos, ¿no? Porque muchas veces yo los he escuchado decir, no, yo prefiero ser autónomo porque así yo hago esto. ¿Ah, sí? Ah, ¿no querés jubilación? No, sí quiero jubilación. Ay, ¿querés obra social? Ah, no, sí quiero obra social. De hecho, me la pago, te dicen. Ah, mira vos. ¿Y querés vacaciones? Sí, me encantan las vacaciones. ¿Y querés aguinaldo? Obvio que quiero aguinaldo. De hecho, es la gran problema que soy autónomo, no tengo aguinaldo. Ah, entonces querés derechos laborales, querés ser trabajador. O Es sea, que la realidad es que quieren lo bueno de todo, pero también esto de que no quieren ser empleados es porque se ha desvalorizado a los ojos de toda la sociedad, pero particularmente de los jóvenes, el trabajo en el Estado. Ser trabajadores estatales es de última categoría, y ser trabajador privado o autónomo es más cool. Mi tendencia es un parásito estancado. No, te digo que hay toda una cuestión que hay que dirimir. Quieren los beneficios, pero no quieren lo que va implícito o implicado, incluso al sindicato. Lo ven como un Bueno, estorbo, quieren la autonomía. chicas, Bueno, no perdonen, debatamos más, te agradezco mucho, te agradezco sí, muchísimo. perdonen que las interrumpa. Muchísimas gracias, Susana, porque la verdad que es muy enriquecedor el intercambio de miradas. Y nada, comentarles aquí, la compañera María José Lacoste escribió, por ejemplo, que el desafío del movimiento sindical es enamorar a los jóvenes de sus intereses. Me pareció una idea realmente... Sí, es lo que tenemos que hacer. El compañero Castel Desbatos decía que los jóvenes siempre dicen que son el futuro cuando en realidad son el presente. Ingrid de Stunam dice que los jóvenes, de los cuales ella forma parte obviamente, saben ellos que son el presente, pero que son los mayores los que utilizan a veces el discurso de que los jóvenes son el futuro, y que lo que tenemos que hacer es trabajar en el presente para lograr un futuro mejor entre todos. Bueno, hay muchísimas más por ahí intervenciones o felicitaciones, pero para ir cerrando un poco, porque creo que hay algunos compañeros, no sé cómo estará Marcelo Di Stefano también, que es quien tiene que cerrar, pero me gustaría darle la palabra ahora, si les parece, para el cierre de esta actividad y para cumplir más o menos, respetando el horario de todos, ¿no? Digamos, el tiempo de todos, darle la palabra al compañero Marcelo Di Stefano de Apuba Fatum. Él es nuestro representante de Cono Sur ante la ISP y vicepresidente de la Red Mundial de Trabajadores de Soporte de la Educación en ISP. Así es que, Marcelo, te damos tu espacio, y gracias, Muchas Sofía, gracias. por tu exposición. Muchas gracias, Cari, muchas gracias a todas. En primer lugar, transmitirles el saludo de Federico Dávila, que me pidió que lo reemplace en este cierre, y para mí es un gusto, por supuesto, hacerlo. Felicitar a Sofía, que me imagino cómo debe quedar después de cada charla, con la energía, la fuerza, aparte de eso con relación a la forma, ¿no? Y al fondo, un fondo brillante, por supuesto. Sofía tiene una precisión conceptual y una ubicación desde el lugar desde donde da el discurso, que me parece que también hay que resaltarlo. Yo creo que a Sofía le iría mucho mejor económicamente si dijera cosas parecidas, pero paradas desde el otro sector, y lo hace con una vocación muy fuerte desde el movimiento sindical. Los otros días le invité a hablar en el Congreso de CON 2020 de la Facultad de Ciencias Económicas, y ella, le invité como académica, ¿no? Era otro foro. Y ella no pudo parar, y muy bien que hizo, de decir que ella hablaba en nombre del movimiento sindical. Ese apasionamiento que tiene y esa camiseta puesta en el mejor de los sentidos, me parece que hay que celebrarla. Quiero felicitar al Comité de Mujeres de Argentina, que está haciendo un trabajo brillante, brillante. Esta idea que siempre pusimos en palabras de que ser parte de una organización internacional no significaba tener que esperar lo que hiciera esa organización internacional para poder juntarnos y proyectar cosas, sino por el contrario, teníamos que asumir la agenda que nosotros habíamos votado en las reuniones subregionales, regionales y mundiales, para llevarla a la práctica, y a la vez plantear que desde el movimiento sindical,
que recursos económicos y organizativos tenemos para hacerlo, solo era cuestión de fijar una agenda y organizarnos. Pareciera fácil fijar una agenda y organizarlo, pero es difícil, y han logrado justamente hacerlo. Y eso nos permite también vincularnos hacia el resto de los sindicatos de la región. Nosotros compartimos, tenemos un grupo grande de contactos, y con Gabriela estuvimos hablando el tema de difundirlo al marco de la Contúa, y por eso acá hay compañeras de México de la UNAM, de México de Guadalajara, de Panamá, de Uruguay, de Nicaragua, y puede haber de otros países. Entonces la verdad que el Comité de Mujeres de la ISP, abriéndose justamente a generar un trabajo de estas características, que a la vez es convocante de compañeras de otras subregiones de la ISP, hacen que todavía ese trabajo brille más. Mis felicitaciones. Yo quería decir unas palabras con relación a lo que escuché. Primero, Sofía, yo tuve la experiencia de hacer lo que vos planteaste recién como un ejercicio teórico. Estábamos el año pasado en una discusión sobre el futuro del trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, y vino a hablar el presidente de la Corte Andina de Justicia. Y el hombre empezó a decir, hay que cambiar todo, porque el futuro de trabajo, los chicos no quieren trabajos formales, no quieren jornadas de trabajo, no quieren, todo así. Imagínense mi cara, yo en medida que hablaba este hombre, y me iba poniendo gris, verde, amarillo, desesperado. Entonces cuando empecé a hablar, estaba lleno de jóvenes el anfiteatro, ¿no? Lo organizaba la OIT, la ISP y la Universidad Simón Bolívar. Entonces dije, bueno, voy a hacer un ejercicio con todos ustedes. Levanten la mano acá todos aquellos que quieran tener un trabajo formalizado y en relación de dependencia. ¡Pum! Levantaron toda la mano. ¿Quién quiere tener vacaciones pagas? ¡Pum! Levantaron toda la mano. Efectivamente el paradigma no es ese, la discusión no es esa, la discusión es que hay un cambio, una mutación en el trabajo, y que por supuesto todo cambio, toda mutación debe ser no acompañado, sino que debe ser tutoriado a partir de los principios históricos del sindicalismo y del derecho al trabajo. En ese sentido, quería plantear que no le tenemos que tener miedo a las nuevas tecnologías. Me acordaba de aquella Mafalda cuando decía, paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? Ella lo hacía en ese momento, Quino con su humor fantástico, en un sentido de graficar el temor frente a lo que pasaba en el mundo. Pero nosotros sabemos que es imposible frenarlo, pero también, y las invito a pensar en ese sentido, es no compremos el discurso del futuro neoliberal, porque pareciera que cuando hablamos del futuro del trabajo y de la evolución de la tecnología y del trabajo en el futuro y los empleos del futuro y la incursión de la tecnología, la inteligencia artificial en el futuro, nosotros lo vemos desde el prisma del neoliberalismo, o sea, es el triunfo del neoliberalismo en la expresión tecnológica, y no nos animamos a ver el desarrollo tecnológico con la centralidad en las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que, estamos realmente, veo que no tenemos la capacidad de imaginarnos victoriosos y victoriosas, que muchas veces lo que hacemos es sentirnos condenados a esta nueva mutación del capitalismo, potenciado como siempre por los cambios tecnológicos, porque los cambios tecnológicos potencian a la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por el hombre. Entonces, efectivamente nosotros tenemos que ser capaces de pensar ese cambio, construir una sociedad distinta, y para eso es que trabajamos desde el sindicalismo. También quiero plantearles esta idea de que todavía tienen vigencia 3 de nuestras herramientas clásicas. La primera, los sindicatos. Los sindicatos siguen siendo un espacio, quizás el espacio más representativo, quizás el espacio más global, quizás el espacio más democrático, con todos los problemas que tienen los sindicatos, para construir, no solo desde los sindicatos, y no los sindicatos solos, ninguna de las dos cosas, una realidad distinta y una realidad protectora. Lo segundo, el diálogo social y la negociación colectiva también.
efectivamente, si nosotros planteamos la necesidad y el paradigma de una sociedad que se construya a partir del diálogo, la respuesta a estos desafíos del futuro también tiene que estar, también la debemos encontrar en el diálogo y en la negociación colectiva. Y tercero, como bien buen abogado laboralista que soy, creo en los derechos laborales, y efectivamente Sofía lo planteó durante toda la charla. Durante toda la charla ella dijo protección, principio protectorio, nuevos derechos laborales, orden público laboral, principio de hiposuficiencia, reconocer que la igualdad entre desiguales es la vuelta al liberalismo clásico del 1800 o del 1900. Nosotros tenemos que construir una agenda social. Otro tema que quiero sumar, que también lo planteó Sofía, es efectivamente que así como ustedes han protagonizado una revolución, la revolución feminista, están protagonizando una revolución, la revolución feminista, hay una herramienta en el comienzo de esa revolución, que a mí me la inculcó Gabriela como un picasesos todo el tiempo, de hace unos años para acá, que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género. Parece que estamos abandonando esa idea, cuando yo la llamo a levantarla bien alto, porque efectivamente, cuando Sofía dice, la tecnología no es neutra, es porque efectivamente, en general, capitalismo y patriarcado son la misma matriz. Capitalismo y patriarcado son la misma matriz. Entonces, el capitalismo es blanco como yo, tiene más de 30 años como yo, pero se desarrolla en los países centralizados y yo soy argentino, así que me escapo por ese lado. El patriarcado y el capitalismo son hijos de la misma matriz. Entonces, ahí nunca va a haber neutralidad. Nunca va a haber neutralidad. Y en la doble, nunca va a haber neutralidad, ni con relación a favorecer los intereses de los que menos tienen, ni va a haber neutralidad en la redistribución de la riqueza, ¿sí? Ni va a haber neutralidad en favorecer la participación de las mujeres y un espacio a las minorías, porque las mujeres no son minorías. También lo aprendí de ustedes en este tiempo. Ahora, esa neutralidad, para romper esa no neutralidad, hace falta políticas públicas. Hace falta un Estado que tenga políticas públicas importantes. Y hace falta también una conciencia social colectiva que sea capaz de adoptar esa agenda. Otro tema que planteó Sofía, la compañera de Jujuy también lo planteó, es el tema del rol de la capacitación en estos cambios tecnológicos. Y yo prefiero hablar primero de educación, ¿sí? Primero hablamos de educación, después hablamos de capacitación como una relación género-especie, si quieren, para graficarlo de alguna manera. Efectivamente, los cambios tecnológicos, la rapidez con que se producen esos cambios tecnológicos y las mutaciones que eso genera, hace necesario que las personas adquieran conocimientos a lo largo de la vida. Entonces, hace falta plantear un cambio en el sistema educativo, un cambio en el modelo de educación, para fortalecer nuestras herramientas básicas y también para potenciar esa posibilidad de recalificación. Y los sindicatos tenemos mucho que hacer en ese tema también. La educación digital no va a ser posible si no tenemos una educación también de base genérica. La educación digital, en muchos casos, el otro día leía una nota que decía que esta es la primera generación que va a ser menos inteligente que la generación anterior. Por supuesto son genéricos, pero tiene que ver básicamente con que no hay educación digital si no hay una educación sociocultural que te permita crecer como individuo intelectualmente para apropiarte de esas herramientas de la información y la comunicación para utilizarlas en función de tu desarrollo personal, pero en un contexto social, porque el desarrollo personal sin desarrollo social es la nada misma, es extintivo, les diría, como sociedad. Por eso yo creo que tenemos que adoptar aquellas definiciones que planteó la declaración, el trabajo de los especialistas de
de la OIT en ocasión de la discusión del centenario. Esta idea del humanismo centrado en las personas, ahí donde se plantea el derecho a la desconexión, digamos, es un derivado de eso. O sea, si lo que importa, lo que está en el centro de la escena son las personas, todo lo demás, desde esa concepción ideológica, no puede desfavorecer el desarrollo humanista de esas personas. Una garantía universal de derechos, porque también Sofía la podemos escuchar en otra charla, ella habla muy bien del tema cadenas de producción, y efectivamente la garantía de derechos debe ser transversal, no puede ser que haya derechos protegidos en países centrales que no están protegidos por las mismas empresas cuando desarrollan sus actividades en países periféricos, y parte de lo que establece la Agenda Internacional de Servicios Públicos, esta agenda de una nueva distribución de la riqueza, la nueva fiscalidad, la posibilidad de establecer un equilibrio mundial social de distintas características a la actual. Entonces, ya terminando, me centro también en algunas cosas que ustedes plantearon que a mí me parecen importantísimas. No vamos a poder dar respuestas a los nuevos desafíos que tenemos sin una profunda reforma sindical. Y yo diría, sin una profunda autorreforma sindical, porque creo en la autonomía de los sindicatos. Me tocó representar a nuestra central sindical esta misma semana en la reunión de la CCA sobre autorreforma sindical, y planteé lo mismo que les estoy diciendo hoy aquí. Necesitamos sindicatos que asuman la agenda feminista. Necesitamos sindicatos que asuman la agenda de la diversidad. Necesitamos sindicatos que incorporen a los jóvenes a partir de generar un esquema de comprensión de cuál es la forma en la cual esos jóvenes se pueden integrar al sindicato para tener una posición disruptiva, no para reproducir el modelo, porque la juventud por sí misma no es revolucionaria. Lo que son revolucionarios son las ideas de la juventud que tiene una política disruptiva, porque si no, lo único que se hace es cambiar gente de 50 por gente de 20 con las mismas ideas antiguas. Sola la edad no es lo que cambia, pero sí efectivamente hay que tener una política con relación a los jóvenes. Necesitamos sindicatos que asuman la agenda medioambiental, básicamente la nueva matriz energética y productiva. Sin eso no vamos a ningún lado, y necesitamos sindicatos que entiendan la lógica de la pluralidad, que los sindicatos permitan, porque si no, no van a convocar a lo diverso, no van a convocar a los jóvenes, si lo que reproducen es política de adoctrinamiento partidario. Necesitamos también sindicatos plurales en ese sentido. Termino entonces sí ahora diciendo que necesitamos ser capaces de generar, esto lo decíamos esta semana, estuvieron Karina, Gabriela, estuvo Lourdes, estuvo Isabel, había Mara también en la reunión del DIANREC, que sea capaz de adoptar una política contrahegemónica. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De ninguna manera pienso que está débil el capitalismo. El capitalismo siempre encuentra la forma de relamer sus heridas y de conformar una nueva versión. La única forma de enfrentar el neoliberalismo es generando una política alternativa que no puede ser creada solo desde lo sectorial, necesita necesariamente tener una vocación de convocatoria a todos los sectores que puedan conformar una política alternativa. Y esa posición contrahegemónica necesita ser una alternativa de poder, porque al capitalismo no se lo vence si no es en una posición de poder. De ahí la idea del sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo comprometido con el cambio, un sindicalismo capaz de seducir a las mayorías, un sindicalismo que impida que suceda lo que sucede en las Américas, donde las víctimas votan a los victimarios, donde un pueblo tan pobre como el de Chile, el más desigual del mundo, termina votando a un rico como Piñera para que sea su presidente. Una sociedad donde los pobres de Estados Unidos votan al millonario de Trump para que lo gobierne. Y no voy a poner
en clave internacionalista me voy a evitar de tocar los temas argentinos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por dejarme participar en este cierre. Felicitaciones de nuevo, como siempre, a Sofía, y muchas felicitaciones, me pone realmente muy feliz este emprendimiento del Comité de Mujeres de la ISP de Argentina. Gracias, Marcelo. Gracias, Sofi. Gracias a todos, Karina, Araceli, Gisela, Mara, todas las que colaboraron para hacer esta reunión. Gracias a todos los que asistieron y abran los micrófonos para poder decirnos chao, como hacemos siempre.